Bien, a continuación, nuestro patrocinador, el laboratorio Sanofi, ha hecho posible que la doctora Carla Postigo esté presente aquí en este cuarto curso nacional, hablándonos acerca de la enfermedad de Fabry. La doctora Postigo trabaja como médico nefrólogo asistencial en el Hospital Sobogal de Salud en Lima. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien aburridos? Como responden bien, están todos desanimados. La doctora ha hecho una charla excelente de cardiorrenal, que es un poco a lo que los nefrólogos y los cardiólogos nos estamos viendo o volviendo amiguitos, ¿no? Porque siempre dicen que el corazón es más importante, pero creo que el riñón también, ¿no? Son dos enamoraditos que nos vamos dando cuenta recién con el transcurso de los años. Muy bien. Todas son enfermeras, técnicos, estudiantes. ¿Qué es la mayoría? ¿Qué son? De todo un poco. Y nefrólogos también, ¿verdad? Bueno, les agradezco la invitación que me han hecho. Vengo a Tacna después de más de 20 años. Yo soy arequipeña, así que venía a pasarme a Arica, ¿no? Y ahora es distinto. Muy bien, vamos a hablar en estos minutos que nos han dado del enfoque prediálisis. O sea, nuestra idea como nefrólogos es que el paciente no llegue a diálisis, porque cada vez que un paciente llega a diálisis, nosotros los nefrólogos hemos perdido, porque quiere decir que todo lo preventivo no nos está haciendo bien, no estamos siendo suficientemente efectivos, no estamos llegando al paciente como para evitar que ese daño renal prosiga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estos son mis conflictos de interés. En este momento estoy ejerciendo la gerencia clínica del hospital y es una obligación que tenemos que poder mencionarlo para evitar los conflictos por un tema ético que hay, ¿no? En el transcurso de los minutos que nos van a dar vamos a tratar de estos 3 puntos. Vamos a hablarles un poco de lo que es Fabry, y para hablar de lo que es Fabry nosotros tenemos que reconocer que ninguno de nosotros vamos a ver lo que no conocemos, así esté a nuestro costado. A veces nuestras mamás que nos decían, el amor de tu vida está a tu costado y tú a veces no te das cuenta, ¿no? Algo paradójico, algo de la vida, y esto es así. Si yo no lo conozco, nunca lo he visto, no me voy a dar cuenta, así esté a mi lado. Y esto sucede con las enfermedades invisibles o enfermedades raras, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que la enfermedad rara no es una enfermedad invisible, sino que simplemente tenemos que dedicarnos a dar más tiempo para enseñar a la docencia, enseñar a los estudiantes qué es la enfermedad de Fabry. Si yo recuerdo en la universidad, realmente no sé si me la dieron o yo me falté esa clase de enfermedades raras, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros? ¿Qué se define en una enfermedad rara? Miren, la enfermedad rara, según la Organización Mundial de la Salud, es aquella que tiene menos de 5 personas por 10.000 habitantes. Rarísimo. Y son más de 7.000 enfermedades. O sea, es diferente de decir, hay pacientes hipertensos, o hay pacientes infartados, o hay pacientes en diálisis, son un montón. Estas son raras. Son 5 por cada 10.000, y son más de 7.000. De las cuales solamente ahora vamos a hablar de una. En el Perú ya hay una ley que se dio, ¿no?, sobre enfermedades raras y huérfanas, y ahí nos da una definición importante. Esta ley fue dada en el 2011, son aquellas enfermedades que tienen peligro de muerte o invalidez crónica. Y es cierto, sí es cierto, porque la enfermedad de diálisis me lleva al paciente a diálisis, y el paciente que no llega a diálisis se muere. Eso es lo que vemos. Nosotros en diálisis vemos los sobrevivientes, y recién 8 años después se dio el reglamento de ley. Y acá yo quiero resaltar algo en las definiciones del reglamento de ley, que la evidencia científica y el tratamiento es escaso. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque cuando nosotros pedimos un medicamento, nuestros comités farmacológicos nos dicen qué evidencia tienes y qué evidencia voy a tener si son pocos pacientes. La evidencia en nivel estadístico no va a ser buena. Entonces es esto lo que tenemos que hacer entender a los demás. Es diferente tratar pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, que son más de 12.000, que un paciente con enfermedad de Fabry, que tenemos en el Perú actualmente 130 pacientes. Muy bien. El Ministerio de Salud
tiene una página web en la cual está registrado los pacientes que padecen enfermedades raras. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario registrarlo? Porque tenemos que generar la evidencia, saber cuáles son sus síntomas comunes, cómo se tratan, qué otras complicaciones presentan. Vamos a ir generando poco a poco la evidencia. Por eso también los invito a ustedes que si tienen algún paciente con enfermedad de Fabry o alguna enfermedad rara, lo puedan realizar y llenar. ¿Qué es lo que decimos de la enfermedad de Fabry? ¿Cómo la diagnosticamos o cómo la definimos? La enfermedad de Fabry es una alteración genética metabólica, está ligada al cromosoma X. Los que tenemos cromosoma X somos las mujeres y los hombres, ¿verdad? Es una deficiencia de enzima de alfa-galactosidasa que ocasiona la acumulación de golobacrilceramida. O sea, se pegan en todo el sistema, en todo nuestro organismo. Es como que yo tuviera una comparación un poco grosera, una cañería, y esa cañería se va llenando de sal o se va llenando de grasa y va disminuyendo la luz, porque no puede ser eliminada esa grasa que se forma y que ocasiona el problema a nivel de los lisosomas. Es una enfermedad sistémica, y esto es algo de lo que sucede, ¿no? O sea, la enzima normalmente libera la alfa-galactosidasa para formar glucosa y lactoceramida. Eso nos pasa a toditos nosotros, porque tenemos la enzima normal. Pero el paciente Fabry no tiene esta enzima, entonces al no tener esta enzima, no puede eliminar esta alfa-galactosidasa y se forma el acúmulo de toda esta sustancia que mi organismo, en condiciones de ausencia de esta enzima, no puede eliminar. Y lo que el organismo no puede eliminar, ¿qué hace? Se acumula, lo ahorra. ¿Y dónde lo acumula y dónde lo ahorra? En todo el organismo, ¿no? Todos los órganos pueden ser dañados, todos los órganos. Es una enfermedad sistémica, pero tiene órganos en los que daña principalmente más rápido. ¿Qué es un poquito el patrón de la herencia? Como les dije que era ligada al cromosoma X, X tenemos las mujeres, X tienen los hombres, ¿verdad? Pero si yo tengo un varón afectado, un varón que está enfermo con la enfermedad de Fabry, va a tener un solo cromosoma X. Este cromosoma X es el afectado. Si se casa con una mujer sana, ¿no? va a tener descendencia, el varón va a transmitir todas las X a las mujeres, porque el Y lo transmite a los hombres. Entonces vamos a tener las posibilidades de que tenga las hijas afectadas, y sus hijos varones van a ser normales. Las hijas, las mujeres son las afectadas cuando un varón es el enfermo. Caso contrario, ¿qué sucede si tenemos una mujer con el cromosoma X? El cromosoma X va a transmitirlo tanto a los varones como a las mujeres. O sea, una mujer afectada tiene las posibilidades de que el 50% de sus hijos tengan la enfermedad de Fabry, ¿no? Entonces acá viene un poco lo que es el consejo genético, ¿no? Porque ninguno de nosotros que sabemos que está enfermo y que podemos transmitir a nuestros hijos una enfermedad, vamos a tener hijos. Entonces por eso es importante el diagnóstico precoz. Muy bien, pero después de qué hacemos también, tenemos que saber cuál es el estudio genético. Les hacemos un estudio genético porque hay mutaciones, y estas mutaciones que nos hablan a veces de agresividad, de que progresa más rápidamente la enfermedad que en otras. ¿Por qué? Porque justo se mutan algunos genes y están estudiados. Muy bien. Esta enfermedad me da, como ustedes comprenderán, que está a nivel de lisosomas, me da alteraciones moleculares, una serie de alteraciones moleculares que van a condicionar disfunciones mitocondriales, disfunciones endoteliales, ¿no? La doctora llama mucho el endotelio es un órgano, pero miren cómo va dañando el endotelio, va dañando el mitocondrio, o sea, me da alteraciones moleculares. Miren desde dónde actúa. También me comienza a dar alteraciones celulares. Miren lo que sucede, va a formar, generalmente este es un ejemplo de lo que sucede en Fabry a nivel cardíaco, me va a dar acumulación en los cardiomiocitos, en las células endoteliales, va a cambiar las células musculares lisas, las cambia, las transforma. Es como que me convertiría en otra cosa, ¿no? Eso es lo que hace la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Al final me va a dar fibrosis y macrolesiones. Si un órgano se fibrosa, ya no funciona, deja de funcionar. Entonces, por ello es importante diagnosticarlo. ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo saber? Pero bueno, para seguirlos asustando y que no se duerman, hay varias hipótesis, ¿no?
en el que son un poco complejas la acumulación de estos glicoesfingolípidos que al final van a alterar la respuesta inflamatoria. ¿No? La doctora que me precedió habló mucho de respuesta inflamatoria, y esto es cierto, la inflamación es algo que tenemos que combatir, y la inflamación no da síntomas, avanza silenciosamente, y cuando da síntomas, cuando ya no podemos hacer nada. Por eso tenemos que hacer medicina preventiva un poco, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona fibrosis y esclerosis? ¿Tiene manifestaciones clínicas esta enfermedad? Sí. ¿Desde qué edad? Desde que nace. Un bebé Fabry varón, cuando lacta, no suda. ¿Qué más va a tener? Dolor abdominal. El niño come, la persona come. Y recuerden ustedes que les dije que sus vasos sanguíneos son como las cañerías, y esas cañerías estaban tapadas, está disminuyendo su luz, no va a salir agua. Entonces acá ves que no va a salir agua, no va a entrar sangre. Y cuando uno come, el estómago requiere mayor cantidad de flujo sanguíneo. Y si tengo Fabry y mis arterias están tapaditas, mi estómago no va a recibir la cantidad de sangre necesaria y me va a condicionar dolor. Por eso la persona que come y duele, un paciente joven, niño, adolescente que come y le duele la barriga, ojo, sospechemos el Fabry. Las manifestaciones son bien inespecíficas. ¿Qué me va a dar? Me da el depósito de los glicoesfingolípidos, acá ven cómo se raya, a nivel de córnea, y eso se ve fácilmente con una lámpara de hendidura. No necesita tinción nada, porque es el depósito de los glicoesfingolípidos. ¿Y qué más me puede dar? Lesiones neurológicas, pacientes jóvenes, 20 años, que ingresan con stroke, infartos, o qué más, pacientes o niños que son traídos a la consulta porque no hacen ejercicio. El padre se queja y dice: mi hijo es flojo porque mi niño no hace ejercicio, no quiere jugar con los demás niños. Y el tema es que el niño no transpira, y quien no transpira se quema, y él no quiere hacer ejercicio porque el hacer ejercicio me aumenta calor. Entonces, nadie va a sospechar en estas enfermedades con síntomas tan generales. Nadie lo va a hacer. Tienen que tener el conocimiento, o por lo menos haberlo escuchado por algún lado para poder hacer el diagnóstico de Fabry. Hay algo característico en los varones, que son los angiogeratomas. Comparémonos un poco así, es como un nebu de sangre, un nebu rubí, lo que dicen los lunares de sangre, que generalmente se posicionan a nivel de genitales. En esa zona van a estar, para verlos. ¿Pueden encontrarlos en otra cosa? Sí, en otro lado. Entonces, ¿qué novedades nosotros tenemos? Al ser una enfermedad sistémica, uno de los órganos que se daña es el riñón. Y tenemos algunas novedades ahora últimamente. Bueno, sí, ¿no? Hay evidencia que ha sido reportada ya desde el 2018, qué es lo que sucede con la nefropatía y cómo podemos optimizar su manejo. Pero acá hay algo importante que decir. Todo se basa en el acúmulo de gélitas. Va a darme pérdida de proteínas por orina, me va a dar alteración vascular. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos se van a tapar. Estoy tapando en la cañería de mi casa, ¿cómo voy a hacer para destaparla? Si no llega sangre, me va a dar falla renal, mi órgano no va a funcionar. Y es lo mismo que sucede en el cerebro, en el corazón, es lo que sucede. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay mecanismos fisiopatológicos que se han dado para complicarnos? Sí. Cada vez se entiende más la medicina, pero se complica también más para nosotros, porque debemos de entrar un poco a tratar lo que es molecular, ¿no? O sea, nosotros hemos visto que esta alteración que se da en los lisosomas me va a condicionar fibrosis, inflamación, me va a alterar uno de los órganos que nosotros tenemos, que es el podocito a nivel de riñón. Y si pierdo los podocitos, que son como pies que me tapan, es como que cerrar la puerta, que me tapan la salida de las proteínas, y si eso los pierdo, va a presentar proteinuria, va a comenzar a tener disfunción del endotelio. El endotelio se va a comenzar a perder, va a tener alteración de vasculopatía, ¿no? Vamos a tener proliferación celular, se van a proliferar otras células que no son las que realmente necesitamos, va a haber daño a nivel del túbulo y va a comenzar con una expansión mesangial. O sea, el daño que hace la acumulación de los esfingolípidos es prácticamente, principalmente en los podocitos, ¿no?
Y en el podocito, ¿qué se ve? El podocito es como si fuera un pie. Esto es una visión molecular de microscopía electrónica del podocito, y en el podocito se va a ver que se va a borrar, como si tuvieran mis pies así, y se van a borrar, va a comenzar a disminuir ese espacio que hay, pero lo que se ve es que no va a haber alteración de pérdida de proteínas. Y nosotros decimos que la albuminuria era uno de nuestros principales marcadores de daño renal. Y acá, como que nos están diciendo, ojo, eso no es así, ¿verdad? Entonces, miren, este es un podocito, ¿no? ¿Qué sucede con el podocito conforme se acumulan los glicoesfosfolípidos? Ustedes ven que va creciendo de tamaño. Y si un podocito va creciendo de tamaño, pierde su capacidad porque se amplían los pies, los espacios interpodocitarios, y por aquí comienza a perderse mayor cantidad de proteínas. Nosotros fisiológicamente, así envejecemos todos, así no nos guste, tenemos una pérdida de podocitos. Pero miren a qué hora empieza la pérdida de podocitos con un paciente con enfermedad de Fabry, casi a los 20 años. Y si yo a un paciente que tiene enfermedad de Fabry a los 20 años le hago un control de microalbuminuria, va a estar normal. Entonces tenemos que darnos un poco y abocarnos a buscar esta podocituria, sí, y creo que por ahí debemos empezar, que nos determinaría un daño precoz, ¿no? Recordarles lo que mencioné un poco, que el daño de órganos que se da es los tres principales: corazón, riñón y cerebro. ¿Por qué los nefrólogos vemos más? Porque estos pacientes son los que llegan a diálisis. No tenemos un reemplazo de corazón todavía, a no ser que hagamos un trasplante y el paciente se nos muere. Y el daño cerebral tampoco lo podemos reemplazar, ¿no? El paciente queda secuelado o se muere, dependiendo del tipo de daño que haya tenido. Entonces, este es lo que ya han hablado. Yo asumo los estadios de enfermedad renal en el transcurso de todo el curso, pero miren cómo se va depositando los depósitos de GL13 a partir del estadio 1. O sea, este paciente ya tiene un daño estructural, es un estadio 1, tasa de filtración normal, pero ya se acumulan los podocitos. Comienzan a borrarse y comienzo a perderlos, ¿no? Miren cómo va subiendo los depósitos. ¿Y cuándo empieza el daño tisular? ¿Cuándo empieza el daño en el tejido renal? A partir del estadio 2. ¿Y quién va a investigar en el estadio 2 un daño? Nadie, porque no lo piensan, porque no lo vemos así, ¿no? Y esta curva es muy interesante. Miren ustedes cómo va. La proteína, que es nuestro principal marcador, empieza a elevarse a partir del estadio 3, pero la podocituria, que es a lo que debemos abocarnos, empieza en el estadio 2 y no va a guardar relación con la declinación de la tasa de filtración glomerular. Entonces quizás los marcadores que estamos utilizando son otros que deberíamos utilizar en este tipo de enfermedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Lo que le interesa a la doctora al cardiólogo es que el paciente no haga infarto. Lo que le interesa al endocrinólogo es que el paciente controle bien su glucosa. Lo que me interesa a mí es diagnosticar oportunamente esta enfermedad para que no me llegue a diálisis. ¿Y puedo hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Ya hay una serie de reportes en el cual nos dicen cuál es el rol que jugaba el nefrólogo, ¿no? en el diagnóstico de Fabry. Y miren todas las especialidades involucradas, ¿no? Cardiología es porque son pacientes jóvenes en los cuales hacen daño cardíaco, hacen stroke, ¿no? Dermato porque lo ven los pacientes con angioqueratomas. Neurología con los pacientes que tienen en resonancias, hacen lesión en órgano blanco. Los reumatólogos diagnostican algunos por también por los angioqueratomas que los ven. Bueno, y el estudio genético. Nosotros los nefrólogos diagnosticamos más porque tenemos a los pacientes en diálisis. Entonces, cuando ve un paciente joven que entra a diálisis sin causa no filiada y varón, lo primero que se debe sospechar es en Fabry. Eso es lo que siempre se les ha dicho a los residentes. ¿Y cómo hacen el diagnóstico de Fabry? Ustedes, si es que tienen aquí, se contactan con el laboratorio viene, le toma la muestra sin costo alguno y la envía. Las muestras se están enviando a Alemania y ahí se hace, si salen los resultados positivos, se les comunica confidencialmente y ya se empieza a trabajar. ¿Por qué es importante diagnosticar un paciente Fabry? Un paciente Fabry va a beneficiar a toda su familia, porque es un trastorno que se transmite de padres a hijos. Entonces, el más beneficiado en ese momento es el paciente joven que no ha sido diagnosticado. Entonces, por eso es necesario que por favor siempre tengan la sospecha de Fabry. Entonces, miren cómo progresa la enfermedad a lo largo de los años, los infantes, los niños, los adolescentes. Pero nosotros como nefrólogos tenemos marcadores de podocituria.
necesitamos, los podocitos van disminuyendo. Entonces es algo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Sería ideal poder disponer ahorita de hacer este podocituria en el Perú. Pero bueno, ¿qué sucede? La enfermedad de Fabry me va a dar daño al corazón, el sistema nervioso central, el riñón. En el riñón me va a dar enfermedad renal crónica, y la enfermedad renal crónica per se, lamentablemente, me puede dañar cualquiera de estos órganos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar la enfermedad de Fabry. Y debo de empezar a tratarla para evitar todas las complicaciones que pueden desarrollarse. Un paciente Fabry diagnosticado es un paciente Fabry que debe ser tratado. Bien es cierto, es costoso, lo que van a mejorar o lo que van a controlar es el daño que va a haber en otros órganos. No voy a recuperar el daño renal porque el paciente va a seguir en diálisis, pero sí voy a evitar que tenga daño cardíaco y daño cerebral, ¿no? Es lo que tenemos que abocarnos. Entonces, ¿es factible en realidad hacer el diagnóstico precoz? Sí, y esto ya es un estudio del doctor Herrera que lo hizo ya en el 2008, ¿no? En el cual, ¿qué evidencia hay? Nosotros somos nefrólogos, somos médicos, y los médicos debemos de apoyarnos en los exámenes auxiliares. Y el nefrólogo, ¿qué es lo que ven? La orina. Porque eso produce el riñón. El riñón produce orina. Y la orina me va a dar muchos síntomas. Entonces yo tengo que ver qué sucede con esta orina. No solo que me manche la cama, sino también qué me esté explicando esa orina. Y esa orina me va a explicar muchas cosas. Miren ustedes aquí. Antes se hablaba de que había una forma clásica, una cardíaca y otra renal. Ahora solo se habla de que hay manifestaciones predominantemente cardíacas o renales. Y todos tienen proteinuria. Todos. O sea, si yo no miro la orina desde un comienzo, no estoy haciendo nada con el paciente. Pero hacer un buen examen de orina. Y haciendo un buen examen de orina nos va a permitir ver algunas células que son características de la enfermedad de Fabry, ¿no? Como son las células de Mora. En un simple microscopio, centrifugada la muestra, comienzo a ver las células de Mora. Características de la enfermedad de Fabry. ¿Difícil? No es difícil. ¿Necesitamos tener práctica? Sí. ¿Pero de qué va a depender? De que nosotros no nos olvidemos de que el examen de orina es algo fundamental, al menos para los nefrólogos. No puede haber un paciente en piso que yo lo tenga hospitalizado, que tenga algún daño renal, a no ser que sea anúrico, que no tenga un examen de orina. Eso no es concebible. Muy bien. Hemos mencionado que los podocitos se van perdiendo. ¿Y qué sucede con los pacientes pediátricos? ¿No? Miren con los pacientes pediátricos. La pérdida de albúmina y la pérdida de podocitos. Es mayor la pérdida de podocitos. Y es lógico. Estoy abriendo mi puerta para que salga la proteína. Entonces yo tengo que comenzar a controlar un poco la podocituria. ¿Y cómo la veo la podocituria? Lamentablemente necesitamos inmunofluorescencia para poder verla. Ojalá algún laboratorio se anime a hacerle esta prueba. Y hay estudios en los cuales se ha utilizado a la podocituria como evaluación para los pacientes Fabry. Y miren aquí, este estudio esloveno que tiene 26 pacientes mujeres y 3 varones, cuando generalmente debe ser al revés, predominantemente en varones. Pero miren lo que viene, que en los pacientes varones se presentan del 49.2 de pacientes menores de 20 años la podocituria, y el 89.5, o sea casi el 90%, son normoalbuminúricos, no pierden albúmina. O sea, si yo le pido a un paciente Fabry albúmina y la encuentro negativa, lo primero que tengo que sospechar es que sí me están perdiendo podocitos. Y ya tengo que intervenir. Porque si estoy perdiendo podocitos, recuerden que estoy dejando la puerta abierta para que se salgan todas las proteínas. Y no tengo que esperar a que salga una proteína para recién intervenir. Miren, si los comparamos con personas sanas, ¿no? El paciente Fabry va a tener mayor pérdida de proteína, y esto es importante, precede a la proteinuria, y no necesariamente la tasa de filtración glomerular va a estar disminuida. Función renal normal, pero puede estar perdiendo podocitos. Y el podocito no se regenera. El riñón no es como el pelo o la piel. Si yo lo corto, no vuelve a crecer, deja cicatriz.
no se regenera, se perdió la función. Pero sigue funcionando, sí que sigue funcionando, o sea, ¿no? Podemos vivir con un solo riñón. Pero tenemos que hacer todo lo posible para poder salvaguardar esa función de riñón. Miren este estudio canadiense de la enfermedad de Fabry del 2021, que es lo que nos dice algo importantísimo. Imágenes. Pacientes principalmente tienen quistes únicos parapiélicos. A veces que le decimos al paciente, ay, tienes un quiste, así un quiste, y así no se preocupe, como que hubiera salido un lunarcito y lo observamos. Ojo, hay que comenzar a hacer un poco de unidad clínica. ¿Qué sucede en el examen microscópico de orina? Microscópico, miren, la cruz de Malta o las células de Mura. ¿Qué más pide? Podocituria. ¿Cuántos de nosotros hacemos un dosaje de densidad urinaria y sostenible? Cosas, ¿qué nos da esto? ¿Necesito pruebas especiales? No, una tira reactiva y un buen sedimento urinario. ¿Todos lo tenemos acceso? Todos tenemos acceso. Hay que comenzar a pedir, no nos olvidemos de las cosas sencillas y básicas, ¿no? O quizás regresar así como eran los antes que diagnosticaban la diabetes probando la orina, ¿no? No hay que llegar a eso, pero tenemos que... No nos olvidemos del examen de orina, que es algo fundamental como para nosotros los nefrólogos. Para complicar la vida de biomarcadores, sí, ahora un montón de biomarcadores que me va a dar, me va a marcar si se habla de fibrosis, si habla de esclerosis, no nos vamos a complicar. Hay para ver daño a nivel sistémico de la vasculopatía o daño a nivel cardíaco y daño a nivel renal, es un montón de los que hay, ¿no? Resumido en esta tabla qué es lo que sucede, pero miren aquí qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuáles son los marcadores que tenemos? De respuesta inmunológica, CD80. De daño renal, los podocitos, de apoptosis, de fibrosis, o sea, todos estos biomarcadores sería ideal tenerlos. No los vamos a tener porque es difícil todavía para nuestra realidad, pero tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Un buen examen. Eso es lo que podemos hacer. Miren, los CD8, los CD80 que reclaman inflamación, ¿qué es lo que sucede? Se van incrementando a los transcursos de las horas a pacientes que han recibido con lisosGL3. Y esto es precoz. Es precoz, es una lesión temprana. Uy, recién está empezando la lesión, recién se quiere abrir la puerta, vamos a cerrarla, podemos intervenir. Eso es lo que buscamos, a intervenir antes de que se haga la lesión, ¿verdad? ¿Cuándo llegaremos a hacerlo eso? Depende mucho de lo que nosotros hagamos. ¿Cuál es este consenso que ha sido publicado en el 2022? Acá hay varios doctores que es preciso resaltar, el doctor Germain, que es un francés, el doctor Alberto Ortiz, que deben conocer que es un español, y el doctor Federico Perlusi, que son generalmente los que más publican de Fabry y los que más estudian Fabry. ¿Qué nos dicen ellos? ¿No? Las manifestaciones tempranas, ellos ponen albuminuria porque la podocituria no está disponible para todos, pero recordemos, si tengo un paciente Fabry con normoalbuminuria, ella tiene daño en el podocito. Pero también hay que prevenir la enfermedad, ¿no? Hay que calcular las fórmulas, y ahora nosotros calculamos, la tasa de filtración glomerular con CPKF. Todos deben de tener en sus celulares, ahora con la tecnología, todos en sus celulares deben de tener el aplicativo instalado. Simplemente con el valor de creatinina y de edad, ya tengo la tasa de filtración glomerular estimada. No es excusa que nadie no la ponga, no la tenga y que no la responda en las interconsultas con tasa de filtración glomerular. Pero también voy a aprovechar lo que mencionó la doctora, los SGLT2. Para los nefrólogos es una maravilla ese medicamento. ¿Por qué? Porque nos disminuye la proteinuria, porque ya actúa un poquito más molecular, y en los pacientes Fabry no las controla. Proteinuria. Está aprobado, ¿no? Ahora va a ser el lanzamiento la próxima semana, haciendo un poco de roche de Jardiance, ¿no? A nivel de Perú, como tratamiento preventivo de la enfermedad renal crónica. Entonces, tanto los cardiólogos, los endocrinólogos y los nefrólogos estamos felices por eso. ¿Sí o no, doctor? ¿No? Cañón. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en el riñón? Lo primero que vamos a tener, podocituria. ¿Qué es lo que deberíamos saber? Aquí
tener biomarcadores. Como la falla renal aguda, cuando decimos, ay, la falla renal aguda, ¿cómo la diagnostico? ¿Simplemente con elevación de creatinina? Bueno, la creatinina es un marcador, pues no, pero puedo hacerla antes con biomarcadores. Y esto es lo que queremos hacer antes con biomarcadores. Esto es lo primero que debería hacer podocituria, pero si no tengo biomarcador. Recuerden ustedes que la tasa creatinuria, proteinuria o la microalbuminuria no va a ser un marcador precoz, porque ya mi paciente me perdió. Y lo último que puedo hacer es la biopsia renal. Es interesante verla, si una biopsia renal de Fabry se caracteriza porque tiene estas cositas de acá, que son las células en cebra, son características del depósito, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros en la institución, trabajo en salud, en la institución se aprobó el tratamiento para Fabry, es un tratamiento costoso, en el cual ya nos están permitiendo que más especialidades la tengan. Los nefrólogos éramos los abanderados del tratamiento de Fabry y por ende éramos los médicos más caros de la institución. Pero ahora esperamos compartir ese privilegio con los genetistas. Pero este es un gran problema para mí. ¿Por qué es un gran problema? Porque solo nos han aprobado la de 35 miligramos. Se da 1 miligramo por kilo de peso la alfa-galactosidad, está bien. Y el niño que pesa 15 kilos, ¿qué hago con el otro medicamento? ¿Lo boto o consigo otro niño? ¿No? Habiendo otra presentación de 5, ¿no? Habrán un poco de costos. Pero también han modificado algunas cosas que antes no podíamos utilizarlos en pacientes que tenían enfermedad renal crónica terminal. O sea, es decir, paciente que ingresó a diálisis, no lo puedes usar. Que se siga malogrando su corazón, que se siga malogrando su cerebro, pero no lo puedes usar. Inclusive le cortábamos la opción de trasplante, ¿no? Porque para poder trasplantarlo tengo que tener su corazón bien. Pero sin embargo ahora sí ya nos permiten poder utilizarlo, hacerle el seguimiento. ¿Qué es lo que necesito que recuerden? Examinen al paciente. El paciente no muerde. Necesitamos examinar al paciente. Y si es niño, examinen los genitales. Bájenles el pantalón delante de los papás. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los angiokeratomas. Sospechen en un niño que no quiere jugar, sospechen en un niño que no suda, sospechen en un niño que come y que le duele la barriga. Eso no es normal. No es que el niño esté flojo, es que esté enfermo. Y el papá y la mamá, ninguno de los dos sabe que estaba enfermo. ¿Qué más? Tenemos que volver a utilizar el dispositivo médico que mejor se ha inventado el hombre. ¿Y saben cuál es? La silla. Porque la silla me va a permitir a mí sentarme y hacer una historia clínica completa. Preguntar por todos los signos y síntomas de mi paciente. No solo limitarme por lo que viene. Y si yo hago un buen examen físico y una buena anamnesis, tengan ustedes la plena seguridad que van a llegar al diagnóstico correcto. Muy bien, para terminar, solo mencionarles que el diagnóstico precoz sí es posible. Tienen ustedes que pensar en la enfermedad. Ahora todos ustedes ya no están ciegos porque las están mirando, son raras las enfermedades, ¿no? Pero no invisibles, no son invisibles, están a nuestro costado, hay que sospecharles. El daño renal va a comenzar en el podocito. Necesito volver a hacer un buen examen de orina, ¿no? La podocituria, recuerden ustedes que es lo primero que va a haber, a pesar de que mi paciente no tenga pérdida de proteínas, ya tiene lesión de podocitos. ¿Puedo medir el biomarcador, puedo medir el iso-GL3, que es un biomarcador? Sí, lo puedo medir. ¿Ustedes lo pueden medir en orina? Sí. ¿Quién nos ayuda? El laboratorio. Pero mientras que hacemos el contacto, nosotros podemos hacer un buen examen de orina, que eso es lo que comenzamos a necesitar. Las enfermedades raras y huérfanas en el Perú tienen también un día de cumpleaños, digámoslo así, que es el 28 de febrero de todos los meses. Entonces, yo les agradezco en realidad su atención. No sé si tendrán alguna pregunta o comentario. Lo que sí les voy a pedir es que el sponsor que me ha traído, que es Sanofi, me pide que por favor puedan responder a esta encuesta. Pueden escanear el código QR y responder esa encuesta mientras yo observo alguna de sus preguntas, o yo les pregunto a ver si han estado atentos, ¿no? Muy bien. Agradecemos a la doctora Postigo por su ponencia. Un aplauso por favor para ella antes de la doctora.
Muchísimas gracias por venir. Después de 20 años visitando la heroica ciudad de Tacna. La he recibido con lluvia. Sí, hace bastante frío en estos días. Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Chicos, acá tenemos las hojas también en físico para que ustedes... hay una pregunta, perdón. A ver, fue ahí contra, ¿no? Muy buen día, doctora. Bueno, agradecida por el tema, me incluyo de que no lo conocía. Y ciertamente, bueno, como médico general, somos el primer contacto con el paciente y conocerlo pues es primordial. Sospechar y diagnosticar oportunamente. Sobre su experiencia, una vez que un paciente en la etapa de juventud, ¿no? Su manifestación es diagnosticado y empieza el tratamiento, ¿de igual forma disminuye su expectativa de vida? No. El tratamiento que se da es endovenoso. Se da cada 15 días. Entonces es un paciente que de por vida va a tener tratamiento. Si el paciente no es adherente al tratamiento, o sea, no va a todas sus infusiones, es lo que borras con una mano, lo que haces con una mano lo estás borrando con la otra, o sea, necesita ser continuo. Y si es continuo y constante, no disminuye su calidad de vida. Porque ¿qué es lo que hace? Entre más rápido ¿se acuerdan que les decía que ese vaso que se está cerrando, que se está tapando, se comienza a liberar? Comienza a sacar todo ese sarro, digámoslo así, que se está acumulando en el vaso sanguíneo. Entonces, entre más precoz yo le diagnostique, es mejor. Por eso hay acá en la institución de salud lo ha aprobado a partir de los 7 años. No, pero imagínate, pinchar a un niño de 7 años cada 15 días. Entonces eso es también, o sea, nosotros logramos que sean adherentes, lo principal. No va a disminuir su calidad de vida. Se limpian, al contrario, mejoran. Ellos mismos dicen, comienzan un poco a transpirar, ¿no? Algo que me mencionaba usted, que son médicos generales, va a ir quizás el niño acompañado del padre y a decir, pregúntenle si le quema las manos o la planta. Si le quema las palmas y le siente calor en las plantas y anda buscando agarrar cosas frías, sospechen en Fabry. Sospechen en Fabry, ¿no? Tiene un caso sospechoso, se puede, si es usted de Tacna, se comunica con el doctor Tasaico, con la doctora Fiorella o con algo, para que ahí ellos ya se contacten con el laboratorio, lo llamen y vean. Hay Fabry. Y cada vez cuando... Les voy a contar un poco antes de que así que responde mi encuesta, ¿no? ¿Cómo yo diagnostiqué a un paciente Fabry? Por pura suerte. Tenía 2 hermanos en diálisis y vino el laboratorio y dijo, ay, nosotros estamos haciendo un dosaje. Ay, le digo, yo tengo 2 hermanos. Y me dice, ¿son Fabry? Bueno, no sé, ni sé de qué se trata Fabry. Pero hazles las pruebas. Como son hermanos, el del laboratorio me aceptó. Y cuando vino el del laboratorio me dio con toda la hoja para preguntar los síntomas que tenía. El paciente me decía, yo sí, hoy yo tengo todo eso. Me queman los pelos sudos, me canso, me da la barriga, todo eso tengo. Y así diagnosticó un Fabry, sin saberlo. O sea, si a nosotros como profesionales, siendo ya especialistas en nefrología, se me pasó un caso, entonces a ustedes también se les puede pasar, porque no tenemos el conocimiento de esta enfermedad. Y son síntomas bien inespecíficos. Dolor, que no quiere jugar, y lo primero que uno piensa en su hijo es flojo, sí, pues, le duele cuando corre, los amiguitos lo apartan, porque no quiere jugar. Entonces, hay que pensar en esta enfermedad, que al final de los años creo que no va a ser tan rara. Sí, de que está el micro prendido, pero se está acoplando. Ese era ese. ¿No? Se contactan nomás con los nefrólogos de aquí. Muy bien, muchas gracias, muy amable por su Gracias. atención. Muchísimas gracias.